Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos encontramos, muchas gracias por dar el salto y darle una oportunidad a mi contenido. Y a los que ya son de la familia, un abrazo enorme. Me encanta que estén de vuelta, listos para explorar algo nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, un viaje que combina el drama, el éxito y un momento crucial que lo cambió todo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la actriz turca que nos ha conquistado con su talento y carisma, y de Can Yaman, el ícono turco que ha roto barreras y corazones en todo el mundo. Pero este vídeo no es solo sobre ellos dos por separado. Hoy vamos a desentrañar la historia que los unió, y como un arrebato, un giro del destino, un momento inesperado, transformó sus vidas y la forma en que el mundo los percibía. Prepárense para descubrir cómo la vida de estos dos actores y la historia que los unió se convirtió en algo imperdible. Y antes de que nos adentremos en el drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique contenido nuevo, y de esa manera siempre estarán al tanto de todo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este apasionante relato. Empecemos con Demet Özdemir. Esta talentosa actriz nació en Kocaeli, Turquía, y desde muy joven demostró un talento natural para el arte. Su infancia, marcada por ciertos desafíos, la forjó como una persona resiliente y llena de energía. Desde temprana edad, encontró en el baile una vía de escape y una forma de expresión. Su gracia, su disciplina y su pasión por el movimiento la llevaron a explorar diferentes estilos, desde el ballet clásico hasta las danzas modernas y contemporáneas. Esta temprana inmersión en el mundo del baile no solo le brindó una base sólida en términos de técnica y coordinación, sino que también le enseñó la importancia de la dedicación, la perseverancia y el trabajo en equipo. Aprendió a aceptar las críticas constructivas, a superar la frustración y a celebrar los logros por pequeños que fueran. Todas estas lecciones serían fundamentales para su futura carrera en el mundo del espectáculo. Su camino hacia la fama no fue instantáneo. Comenzó su carrera como bailarina profesional, participando en diversos eventos y espectáculos. Esta experiencia le permitió desarrollar su presencia escénica, su capacidad para conectar con el público y su habilidad para transmitir emociones a través del movimiento. Sin embargo, su ambición la impulsaba a buscar nuevos horizontes. La transición del baile a la actuación fue un paso natural, pero no exento de desafíos. Demet se enfrentó a un nuevo mundo con reglas y dinámicas diferentes. Tuvo que aprender a interpretar guiones, a trabajar con otros actores y a desarrollar su capacidad para expresar una amplia gama de emociones. Su belleza, su energía y su dedicación llamaron la atención de productores y directores, quienes vieron en ella un potencial increíble. Su debut en la actuación llegó con la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, Te daré un secreto, donde interpretó un papel secundario. Aunque su personaje no era el protagonista, esta oportunidad le permitió mostrar su capacidad actoral y comenzar a construir su reputación en la industria. Demet aprovechó al máximo esta experiencia, trabajando duro y aprendiendo de sus compañeros de reparto y del equipo de producción. La serie, aunque no fue un éxito rotundo, le brindó la plataforma necesaria para comenzar a ser reconocida en el medio. Comenzó a asistir a eventos, a relacionarse con otros profesionales y a construir una red de contactos que le sería invaluable en el futuro. Este primer paso fue crucial, ya que le demostró que era capaz de desenvolverse en el mundo de la actuación y que tenía el talento y la determinación para seguir adelante. El verdadero salto a la fama llegó con la serie Kurt Seyit Besura, una producción de época que la expuso a un público más amplio. La serie, basada en la novela homónima de Nermin Bezmen, narra la historia de amor entre un oficial turco y una joven rusa durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Demet, interpretando a Ayla, la hermana de Sura, tuvo la oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar un personaje con matices emocionales complejos. En Kurt Seyit Besura, Demet brilló con luz propia. Su delicadeza, su elegancia y su capacidad para conectar con la audiencia la convirtieron en una de las actrices más queridas de la serie. El público quedó cautivado por su interpretación, y su nombre comenzó a sonar con fuerza en el ámbito de la televisión turca. La serie, con su cuidada producción, su vestuario exquisito y su trama apasionante, se convirtió en un éxito de audiencia tanto en Turquía como en otros países.
Pero fue con Erkencikus, pájaro soñador, donde realmente se convirtió en una estrella. La serie, llena de romance, comedia y drama, conquistó a audiencias de todo el mundo. Demet interpretando a Sanem, una joven soñadora y optimista que trabaja en una agencia de publicidad, brilló con luz propia. Su personaje, con su personalidad vibrante, su sentido del humor y su espíritu aventurero, conectó inmediatamente con el público. En Erkencikus, Demet demostró ser una actriz completa, capaz de combinar la comedia y el drama con maestría. Su interpretación de Sanem fue natural, espontánea y llena de encanto. El público se enamoró de ella, de su sonrisa contagiosa y de su capacidad para transmitir emociones. Su química con su coprotagonista, Can Yaman, fue absolutamente mágica. La gente no solo se enamoró de la historia, sino también de la conexión palpable entre los dos actores. Demet, con su sonrisa contagiosa y su habilidad para transmitir emociones, se convirtió en un ícono. Fue el momento cúspide de su carrera, el que la catapultó a la fama internacional. Erkencikus fue un fenómeno global. La serie se vendió a numerosos países de Europa, América Latina y Asia, y Demet se convirtió en una estrella internacional. Fue portada de revistas, asistió a eventos de alfombra roja y fue aclamada por la crítica y el público. El éxito de la serie le abrió puertas que nunca imaginó, y le permitió consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Ahora hablemos de Can Yaman. Este actor turco, con su físico imponente, su carisma arrollador y su mirada cautivadora, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su historia, al igual que la de Demet, es un ejemplo de perseverancia, dedicación y pasión por la actuación. A diferencia de Demet, que encontró su camino en el mundo del espectáculo desde muy joven, Can tuvo una trayectoria diferente. Inicialmente sus intereses se centraban en el ámbito académico. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, una de las universidades más prestigiosas de Turquía. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. Durante sus años universitarios, Can se sintió atraído por el mundo del espectáculo. Comenzó a tomar clases de actuación y a participar en obras de teatro universitarias. Descubrió que actuar le permitía expresar su creatividad, conectar con otros y explorar diferentes facetas de su personalidad. Esta pasión por la actuación creció cada vez más, hasta que se convirtió en su verdadera vocación. Después de graduarse en Derecho, Can tomó una decisión audaz, decidió seguir su verdadera pasión y dedicarse a la actuación. Esta decisión no fue fácil, ya que implicaba renunciar a una carrera profesional estable y aventurarse en un mundo incierto y competitivo. Sin embargo, su determinación y su amor por la actuación fueron más fuertes que cualquier duda. Su debut en la televisión fue en la serie Gönül İleri, una serie de comedia dramática donde interpretó un papel secundario. Aunque su participación fue breve, esta experiencia le sirvió para aprender los entresijos de la industria y para familiarizarse con el trabajo en un set de rodaje. Can demostró ser un actor talentoso y con un gran potencial. Pero fue con İnadına Aşk, Amor Obstinado, donde comenzó a ganar reconocimiento. En esta serie, Can interpretó a Yali Naras, un joven ingeniero informático que se enamora de la hija del jefe de su empresa. La serie, llena de romance, comedia y situaciones divertidas, fue un éxito de audiencia en Turquía y en otros países. Can demostró ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes dramáticos como cómicos. Su carisma, su atractivo físico y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en uno de los actores más populares de la serie. İnadına Aşk le brindó la oportunidad de mostrar su talento y de consolidar su posición en el mundo de la televisión. Pero al igual que Demet, su gran oportunidad llegó con Erkencikus. Como Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso, Can Yaman se convirtió en un fenómeno. Su físico imponente, su estilo elegante y su interpretación cautivadora crearon una legión de fans en todo el mundo. Las mujeres se enamoraron de él, y los hombres admiraron su carisma. Can Divit, con su personalidad enigmática, su mirada profunda y su encanto irresistible, se convirtió en uno de los personajes más memorables de la televisión turca. Can Yaman encarnó a la perfección este personaje, transmitiendo su fuerza, su vulnerabilidad y su romanticismo. Su química con Demet Özdemir fue evidente y la combinación de ambos actores fue explosiva. Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió a países de Europa, América Latina y Asia, convirtiendo a Can Yaman en una estrella internacional. La serie le abrió puertas que nunca imaginó, le dio fama y lo convirtió en un ícono.
Fue portada de revistas, participó en eventos de alfombra roja y fue invitado a programas de televisión de todo el mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Porque la chispa entre Demet y Can, que vimos en la pantalla, fue algo más que ficción. La química que tenían en Erkenciskus era real y su relación se convirtió en el centro de atención de los medios y de los fans. Durante la filmación, se rumoreó sobre un romance entre ellos. Los medios, las redes sociales, todo el mundo quería saber si ese amor que veían en la pantalla era real. Y aquí es donde entra el famoso arrebato que cambió sus vidas. La presión mediática, las expectativas de los fans y la intensidad del rodaje crearon una tormenta perfecta. El éxito de Erkenciskus fue abrumador, y la atención que recibían Demet y Can era constante. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus movimientos, y los fans creaban teorías y especulaciones sobre su relación. Esta presión constante, sumada a las largas jornadas de rodaje y a la intensidad emocional de sus personajes, generó tensiones y conflictos. Algunos dicen que la relación entre Demet y Can fue muy intensa, llena de emociones, tanto positivas como negativas. La química que existía entre ellos en la pantalla era innegable, pero esta misma química, sumada a las circunstancias mencionadas anteriormente, pudo haber generado una dinámica compleja y difícil de manejar. La situación se volvió difícil de manejar, y empezaron los rumores de peleas y distanciamientos. Las especulaciones sobre su relación se multiplicaron, y los medios de comunicación alimentaron el morbo y la curiosidad del público. En medio de todo esto ocurrió algo que nadie esperaba, un arrebato. Este arrebato, que se refiere a la ruptura de su relación sentimental, fue un evento que marcó un antes y un después en sus vidas. Los detalles de este arrebato se han mantenido en gran medida en privado, pero lo cierto es que tuvo consecuencias significativas para ambos actores. El cómo se manejaron ante las cámaras, cómo reaccionaron ante los rumores y cómo se reinventaron después de que la serie terminara, fue crucial para el futuro de sus carreras. Después del éxito de Erkenciskus, Demet y Can tomaron caminos diferentes, aunque el eco de su relación perdura hasta hoy. La ruptura en un principio generó controversia y especulaciones, pero con el tiempo, ambos actores demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante. Demet, con su profesionalismo y su determinación, se enfocó en su trabajo. Eligió papeles desafiantes, proyectos que le permitieran demostrar su versatilidad y crecer como actriz. No se dejó llevar por los rumores y las especulaciones, y siguió adelante con su carrera con firmeza. Protagonizó Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, una serie que exploró temas profundos y complejos. En esta serie, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su interpretación fue elogiada por la crítica, y demostró su capacidad para asumir roles dramáticos y emocionales. La serie, con su trama conmovedora y sus personajes complejos, fue un éxito de audiencia y le permitió a Demet consolidar su posición como una actriz seria y talentosa. Luego llegó İçimdeki Adam, El hombre dentro de mí, una película que mostró su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos. En esta película, Demet interpretó a un personaje con una personalidad fuerte y decidida, lo que le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones intensas. La película, con su trama intrigante y su ritmo cautivador, fue bien recibida por el público y la crítica. Y recientemente con Farah, Mi nombre es Farah, demostró una vez más su capacidad para interpretar un papel más maduro y lleno de matices. En esta serie, Demet interpreta a Farah, una joven que lucha por sobrevivir y proteger a su hijo. Su interpretación fue elogiada por la crítica, y demostró su capacidad para asumir roles desafiantes y emocionantes. La serie, con su trama apasionante y sus personajes complejos, fue un éxito de audiencia y le permitió a Demet consolidar su posición como una actriz de renombre, una fuerza a tener en cuenta en la industria. Can Yaman, por su parte, tomó una decisión audaz. Después de la fama de Erkenciskus, decidió ampliar sus horizontes y buscar oportunidades en el extranjero. Se mudó a Italia, donde aprendió italiano y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. Esta decisión demostró su ambición, su valentía y su deseo de superarse a sí mismo. Protagonizó la serie italiana, Che Dio ci aiuti, Que Dios nos ayude, una serie de televisión que le brindó la oportunidad de demostrar su talento a un público diferente. En esta serie, Can interpretó a un personaje con una personalidad encantadora y carismática, lo que le permitió conectarse con el público italiano.
Posteriormente protagonizó Sandokan, una producción ambiciosa que lo llevó a lo más alto de la fama. En esta serie Khan interpretó el papel principal de Sandokan, un pirata legendario. Su interpretación fue elogiada por la crítica y demostró su capacidad para asumir roles desafiantes y emocionantes. La serie, con su producción de alta calidad y su trama épica, fue un éxito internacional y le permitió a Khan alcanzar la fama a nivel mundial. Khan, con su determinación y su pasión por la actuación, demostró que era un actor global, capaz de triunfar en diferentes culturas y mercados. Su imagen se convirtió en un símbolo de la industria turca en el mundo. Entonces, ¿cómo este arrebato cambió sus historias? La ruptura, la separación, el fin de su romance en realidad, les permitió enfocarse en sus carreras individuales y crecer como artistas. Los impulsó a tomar decisiones importantes, a reinventarse y a demostrar su talento. Les dio la oportunidad de forjar sus propios caminos, de probarse a sí mismos y de conquistar nuevos mercados. El arrebato, aunque doloroso en su momento, les dio la oportunidad de crecer, de aprender y de madurar. Les permitió enfocarse en sus objetivos profesionales y de demostrar su valía. En lugar de dejarse llevar por la tristeza y la decepción, utilizaron esta experiencia como un impulso para seguir adelante y para construir un futuro mejor. En resumen, este arrebato no solo afectó sus vidas personales, sino que también redefinió sus trayectorias profesionales. Los obligó a enfrentar desafíos, a adaptarse a nuevas circunstancias y a demostrar su valía. Demet y Khan, a pesar de las dificultades, lograron superar la adversidad y construyeron carreras exitosas y respetadas. Y lo más importante es que nos demostraron que, después de un momento difícil, siempre hay un nuevo comienzo. Que el trabajo duro, la perseverancia y la pasión son claves para alcanzar el éxito. Y que a veces es necesario romper con el pasado para construir un futuro mejor. La historia de Demet y Khan es un testimonio de resiliencia, de talento y de la capacidad humana para superar los obstáculos. Es un ejemplo de cómo un arrebato puede cambiarlo todo, y cómo, al final, lo importante es seguir adelante creciendo y aprendiendo. El legado de Erken Cikus perdura. La serie sigue siendo vista y celebrada en todo el mundo, y la química entre Demet y Khan es recordada con cariño. A pesar de los desafíos y de las dificultades, ambos actores han logrado construir carreras exitosas y respetadas. Han demostrado su talento, su perseverancia y su capacidad para superar los obstáculos. Son un ejemplo de cómo, con trabajo duro, pasión y determinación, se pueden alcanzar los sueños. La historia de Demet y Khan es un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados, y que a veces, las experiencias más dolorosas pueden ser las que nos impulsan a crecer y a alcanzar nuestro máximo potencial. Es una historia de amor, de éxito, de desafíos y de superación, que inspira y emociona a millones de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y de cómo ese momento crucial, ese arrebato, transformó sus vidas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta saber que se toman el tiempo para escuchar mis historias y compartir conmigo su entusiasmo por este mundo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Tienen alguna pregunta o alguna opinión que quieran compartir? Me encantaría leerlos. Recuerden que la caja de comentarios está abierta para que podamos conversar y debatir. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por el entretenimiento. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.